Bueno, y lo hemos sabido durante los últimos días. Luego de 6 años, el movimiento gremial volvió a la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica tras derrotar al NAU en la segunda vuelta. Una elección que va a generar cambios de escenario al interior de la CONFECH y posiblemente en relación las relaciones de los estudiantes con el gobierno. Hay varias cosas que hablar también. ¿Cuál va a ser el rol, por ejemplo, de la Universidad de Santiago en este tema? Y para eso nos acompañan los candidatos de la Federación de Estudiantes de esa casa de estudios. Marcial Lara, candidato de la lista A. Hola, Marcial. Marta Matamala, representante de la lista B. Muchas gracias por la invitación. Y Mauricio Pardo, de la lista C. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, sí. ¿Bien? Bueno, a ver, ¿quién es quién acá en las listas? ¿Cómo ustedes se definen internamente dentro de esta competencia? ¿Quién quiere partir? Sí, precisamente Construyamos USACH, que es la lista que participo, que presido con una transversalidad importante de estudiantes independientes. Y para definirnos de lleno participamos muchas organizaciones políticas con distintas sensibilidades, entre ellas la Juventud Socialista, la Izquierda Ciudadana, Revolución Democrática y en el cual milito yo, la Juventud Comunista. Bueno, en el caso de la lista B, nosotros somos del colectivo Somos USACH, generamos un proyecto universitario independiente. Nosotros somos, más que nada nos reconocemos como militantes de Somos USACH, sin embargo hemos generado este proyecto que quiere responder no solo a las necesidades de la universidad, sino también a las necesidades de la sociedad en general y de lo que la USACH puede aportar para la sociedad chilena. ¿Y Mauricio? Claro. En ese sentido, nosotros somos Creando Unidad, una plataforma que reúne a distintos estudiantes de la universidad, tanto estudiantes independientes como organizaciones políticas, el Frente de Estudiantes Libertarios, la Unión Nacional Estudiantil, Convergencia, y lo que principalmente queremos trabajar es un proyecto de universidad, una visión de universidad que sea distinta, que esté al servicio de un sistema nacional de educación pública. ¿Pero todos son de izquierda? Sí. Son de izquierda. Desde ese punto de vista, ¿ustedes cómo empiezan a construir entonces un proyecto que sea más allá que por el tiempo que van a estar a cargo de la universidad y que trascienda los años siguientes? Porque mucho se ha criticado a veces que una cosa es ir al camino a la elección y lo otro es construir un programa que finalmente trascienda eventualmente el periodo que ustedes estén. Yo creo que eso tiene que ver, la trascendencia del programa, o más bien del proyecto, tiene que ver con los ejes que uno puede ir tomando dentro del programa de cada uno de nosotros. En nuestro caso en particular, nosotros tomamos ejes que tienen que ver con dar perspectiva a largo plazo de lo que puede aportar la USACH a nivel nacional y al debate nacional. Por ejemplo, nosotros hablamos de la profundización en torno a la propuesta de modelo educativo, que es un tema que hoy día no se está tocando del fondo. Hasta el momento nosotros vemos demandas en las cuales, por ejemplo, la USACH tiene mucho que aportar, la USACH tiene un número importante de pedagogía y nosotros como pedagogías podemos aportar en torno a pensar para qué sirve la educación como transformación de la sociedad que tenemos hoy en día. Por lo tanto, eso trasciende mucho más allá del año que dura la federación, porque las propuestas que nosotros podemos generar, no solo como federación, sino también como grupo, van a trascender en los términos de que las ideas permanecen mucho más allá de lo que puede durar una sola federación, que es un año. Sí, y nosotros precisamente también buscamos reconstruir la identidad de la universidad. O sea, hay una identidad que ha sido cooptada, según nuestro diagnóstico, por una sola visión. Y al ser un campo único en el cual conviven diversas disciplinas, sensibilidades culturales, deportivas, etcétera, tenemos la posibilidad de construir una identidad mucho más enriquecida. Y creemos que eso efectivamente puede trascender en el camino más allá del tiempo que tenga una federación, y precisamente el rol que tiene que asumir la Universidad de Santiago en el liderazgo nacional respecto al contenido, en el marco de la discusión de esta reforma, y cómo también nos posicionamos como actores claves del cual hemos sido desplazados el último año. Nosotros, con respecto al tema del programa y cómo somos capaces de plantear y de llevar a cabo en el largo plazo lo que estamos planteando, creemos que es necesario trabajar la democratización a la interna de la universidad, cómo somos capaces de hacernos cargo de la gestión y la toma de decisiones. Eso está muy vinculado a lo que sucede con el DFL2, muy vinculado al proceso de estatuto orgánico que se dio hace un tiempo, y también es necesario posicionar a la universidad, tener un rol que sea protagónico. En ese sentido creemos de que los estudiantes de la universidad tienen mucho que decir y creemos de que nos corresponde ser parte de la mesa ejecutiva del CONFECH. Creemos que tenemos las capacidades y las condiciones para hacer la vocería y representar efectivamente lo que es lo público y todo lo que tiene que ver con los estudiantes esforzados de nuestra universidad. Pero ¿quiénes han sido los que han quizás hecho que los USACH no tengan protagonismo entonces durante este último tiempo, por ejemplo, al interior de la CONFECH? Yo creo particularmente
que tiene que ver con un proceso. O sea, recordemos que el año 2011 la universidad partió siendo mesa ejecutiva, se pierde la posición y las posteriores federaciones, las dos siguientes a Camilo Ballesteros, han sido federaciones que efectivamente no han tenido un buen desempeño hacia afuera, han tenido un desempeño que es falente, y en ese sentido es necesario fortalecer la federación, fortalecerla hacia afuera, tener más inserción en el debate nacional, más inserción en el debate público, ver cómo efectivamente vamos construyendo una universidad que integra diferentes visiones y que representa las posiciones. Y Marta, comparte ese diagnóstico porque o hay algo que le falta a eso. No, yo estoy en desacuerdo. El 2011 nosotros no teníamos vocería completa dentro de la mesa ejecutiva. La forma orgánica que toma el CONFECH tiene que ver con que se nombran una cantidad determinada de voceros por zonal. Los voceros del zonal metropolitano, cuando se hizo este cambio en el 2011, quedaron establecidos que cada universidad podía votar por 2 voceros, y los que ganaron fueron la Universidad de Chile y la Universidad Católica y la USACH. Digamos, el posicionamiento mediático que puede tener o el aporte a los debates han dependido únicamente de cuál es la capacidad y el discurso que son capaces de instalar los presidentes. En el último año, si bien no contamos con vocería nacional en la mesa ejecutiva, sí se ha podido levantar un discurso alternativo a lo que existe hoy en día. Las vocerías dentro del CONFECH, si bien son votadas y son reevaluadas periódicamente, también necesitan constantemente de discursos que vayan o tensionando o avanzando hacia la dirección del movimiento estudiantil. Pero, por ejemplo, Marcial, en temas de educación, que muchos han hablado sobre la educación gratis para todos, la universidad gratis para todos. Por ejemplo, usted dentro del discurso de la CONFECH, usted como planteamiento directo, ¿la universidad gratis para todos debiese ser así, incluso para quienes tienen más dinero? Precisamente, o sea, en la construcción de las propuestas que ha levantado el movimiento estudiantil en general, que nosotros también elaboramos, y que precisamente va en la línea de recuperar lo que se nos ha venido dando durante estos últimos años, y buscamos precisamente la gratuidad en miras de lo que de cómo recuperamos también de las universidades de Santiago como bastión de lo público, y como también empezamos por la gratuidad en esta misma universidad. ¿Gratuidad para todos, incluso para quienes tienen más dinero? Lo que pasa es que la gratuidad en sí misma tiene sentido no cuando se dice para todos, porque en ese caso uno podría pensar efectivamente que los más ricos también van a tener un acceso a la educación gratuita. Sin embargo, la educación gratuita tiene sentido cuando nosotros estamos hablando de políticas de redistribución de ingresos, que plantean en definitiva que la educación gratuita no va a ser únicamente hoy día como se tiene acceso a la educación, que es por medio de la PSU. Cuando se fortalecen formas de acceso que tienen que ver, por ejemplo, con el ranking, con el propedéutico, u otras formas que en definitiva hacen que los estudiantes que entran a la universidad no dependan únicamente de cómo rinden una prueba en un margen de 90 minutos, en ese caso nosotros decimos que la educación no es solamente para los ricos, porque hoy día los ricos, si tienen educación gratis, entre comillas, sería únicamente por el modelo de acceso, no porque no lo paguen o lo paguen. Es decir, lo que hay que discutir junto con la gratuidad tiene que ver más que nada con las formas de acceso que existen hoy día en la universidad, que son muy acotadas y que claramente favorecen solo a un pequeño sector por la desnivelación que todos conocemos de la educación, que es que la educación privada versus la educación pública hasta el día de hoy funciona de una manera segregada. Pero, por ejemplo, los colegios privados, ¿ustedes están de acuerdo con que seleccionen o no? En ese sentido, yo creo que hay que ser claro. Nosotros planteamos un sistema nacional de educación pública que tenga criterios, que efectivamente sea inclusivo, pero un sistema nacional de educación pública tiene que ver con que el Estado asuma un rol en la planificación, también de que las comunidades discutan una estrategia de desarrollo, pero en ese sentido, si hay una comunidad que efectivamente no quiere estar al alero de este Sistema Nacional de Educación Pública, puede quedar y puede seleccionar si así lo desea. Pero nosotros creemos de que lo fundamental para el próximo año es cómo somos capaces de plantear lo público, cómo somos capaces de incidir en el debate nacional, y en ese sentido cómo somos capaces de que la sociedad se haga cargo de fomentar lo público, de generar un sistema nacional que esté al servicio de todos. Pero, por ejemplo, ustedes dos, Marta o Marcial, cuando hay fondos públicos de por medio, se ha dicho no al lucro. Sí. Colegios privados lucran. Sí. Cuando hay colegios públicos, con fondos, obviamente con fondos públicos, no selección.
colegios privados eventualmente pueden tener selección. Ustedes están no solo en la USACH, sino en la CONFECH. ¿Cuál va a ser la postura que van a tomar respecto a esos dos grandes temas, lucro y, por ejemplo, a nivel de selección en colegios públicos? Precisamente los proyectos de ley que se han enviado, de los 3 proyectos de ley, final lucro, final copago y al final la selección, van en la dirección precisamente del fortalecimiento de la educación pública. Creo que constituyen un avance, son pasos importantes en esta gran discusión de la reforma educacional y que, sin embargo, hay elementos ausentes en esto. O sea, hay elementos ausentes que precisamente con el lucro, donde no se tipifica como un delito, creo que también falta una mayor incidencia, y precisamente por la baja incidencia del mundo social respecto al debate educacional, y creo que precisamente se tiene que abordar de esa manera, o sea, avanzar lo que mayormente se pueda en la medida que podamos profundizar los cambios. Pero Martín, insisto, ustedes cuando estén dentro de la CONFECH, ¿van por educación pública para todos, sacando a los privados, o los privados tienen que estar dentro del sistema de educación chileno? El sistema de educación chileno, a ver, la forma en la cual nosotros lo hemos visualizado y las discusiones que se han dado dentro de la universidad tienen que ver primero con que nosotros como universidad la primera discusión que dimos es que no estamos a favor del lucro, y esa es una bandera que hay que defender a toda costa. Responde a las discusiones que han tenido nuestros compañeros en las diferentes asambleas de la universidad. Ahora, lo primero que nosotros debemos hablar es respecto al fortalecimiento de la educación pública. Lo que nosotros pensamos en particular como lista B tiene que ver con que la reforma partió al revés. ¿Ya? No se pueden estar discutiendo primero los problemas que están relacionados al copago y al lucro, y no estar discutiendo primero cómo fortalecemos la educación pública, cómo la ampliamos. El problema entonces que tenemos nosotros hoy en día tiene que ver con que primero las universidades estatales tienen que ser fiscales, es decir, las universidades estatales tienen que dejar de funcionar, por ejemplo, de noche para poder financiarse. Cuando nosotros fortalecemos la educación pública, recién vamos a tener capacidad como CONFECH para discutir respecto a la educación privada, pero hasta el momento como CONFECH no existe una posición zanjada, porque la prioridad ha estado justamente primero en la educación pública y en su fortalecimiento. Por ejemplo, terminar los programas vespertinos? No, yo no estoy hablando de terminar los programas vespertinos. Yo lo que estoy hablando en particular tiene que ver con que las universidades no pueden seguir financiándose de la forma que se están financiando. Es decir, son públicas durante el día en el sistema diurno, pero son privadas de noche. Eso genera, en nuestro caso en particular como USACH, que los vespertinos sean hoy día estudiantes de segunda clase. Los estudiantes que no tienen acceso ni a una asamblea, los estudiantes que no pueden decidir, los estudiantes que no tienen fotocopia en la noche. Por lo tanto, no es la solución no pasa por cerrar los vespertinos, la solución pasa porque los vespertinos tienen que ser estudiantes de la misma, con los mismos privilegios con los que gozamos los diurnos. Ese es el principal problema que tenemos hoy en día como universidades públicas, que para financiarse tienen que recurrir a otro tipo de medidas para poder funcionar como una universidad, para poder hacer extensión, para poder hacer investigación y todas las cosas que hacen las universidades en Chile. Bueno, yo creo que hay varias cosas que se tienen que hacer dentro de la Universidad de Santiago, y los voy a invitar, antes de ir a la pausa, les voy a dejar plantear esta pregunta, porque ustedes se dicen de izquierda, pero me imagino que tienen matices dentro de la izquierda. Y dentro de esos matices, ¿cómo van a hacer reformas dentro de la misma universidad? Lo dejo entonces planteado con esa pregunta. Ustedes también en su casa, vamos a hacer una pausa y al regreso la contestamos. A todos los invitamos a seguir ahí con el hashtag debate FEUSACH, que estamos en estos momentos. Aquí se ríen. Ya, yo les dejé planteado con una pregunta en antes sobre, ¿vienen reformas dentro de la Universidad de Santiago? Es lo que ustedes pretenden. Ustedes son de izquierda, pero me imagino que hay matices. Pues, a ver, ¿cuáles son los grandes matices que existen, por ejemplo, con miras hacia la Universidad de Santiago? Principalmente, nosotros tenemos una diferencia que es clara y que es sustancial con respecto a lo que tiene que ver con las medidas o con las reformas internas que tiene que existir en la universidad. Por ejemplo, nosotros entendemos de que tiene que instalarse un Consejo Superior Transitorio que tome y que se haga partícipe a todos los estamentos de la universidad, a los académicos, a los funcionarios, a los estudiantes, que no haga partícipe en la toma de decisión, en la gestión de la universidad, a diferencia de otras listas que no lo plantean y que tampoco lo piensan. Y así también en nuestro proyecto planteamos cómo somos capaces de trabajar el plan estratégico institucional que va a fijar la misión, los objetivos, la visión de la universidad de aquí a los próximos 5 o 10 años más. Cómo somos capaces de pensar la universidad para nosotros. Marcial levantó la cabeza ahí detrás, pero sí, de todas maneras, ¿qué pasa? Es que nosotros buscamos acá, más de nuestra posición personal, política, buscamos representar a los estudiantes de toda la universidad.
Y aquí existe una diversidad de intereses y sensibilidades políticas tremendas en la Universidad de Santiago. O sea, entender de que la visión de la universidad ha sido cooptada por una sola posición de estudiantil que puede ser válida o no. Sin embargo, aquí hay un nivel de coexistencia que nos permite a nosotros poder expresar y potenciar esa diversidad y esa riqueza que existe hoy en día en la universidad. Por tanto, las reformas y precisamente nosotros también lo planteamos en nuestro programa, o sea, la necesidad de abrir espacios triestamentales del cual nosotros vamos dándole mayores atribuciones que permitan también definir los destinos de la universidad en el marco de esta reforma, donde la USACH efectivamente tiene que cumplir un rol de liderazgo nacional al ser uno de los bastiones de lo público. Ay, Marta está como atorado, que mira el techo, se agarra la boca. ¿Qué pasa? Sí. Yo tengo diferencias claramente con los chicos, si no, iríamos en listas juntas. Pero yo creo que no vamos en listas juntas. Yo creo que aquí donde hay que poner el acento tiene que ver con las perspectivas que nosotros tenemos de la universidad y las apuestas que hacemos tanto a la interna como a la externa. Cuando nosotros hacemos apuesta a la interna, por ejemplo, en trabajar respecto al subcontrato dentro de la universidad, que es una temática que se ha venido levantando muy fuertemente en la USACH y que ha generado una coordinación con diferentes universidades estatales, ahí estamos viendo una sociedad diferente. Nosotros, por ejemplo, creemos que la precarización laboral, no solo al interior de la USACH, sino en todas las universidades estatales y en las universidades de Chile, es una bandera de lucha que no compete únicamente a los trabajadores, sino que tiene que ver con una visión de comunidad universitaria que yo creo que es diferente a la de los compañeros que están acá sentados al lado mío. Y, por ejemplo, cuando hacemos también una visión externa que tiene que ver con dotar al movimiento estudiantil de una propuesta de modelo educativo, ahí también hay una visión diferente. Claramente nosotros respetamos la diversidad. La USACH tiene una cantidad de estudiantes enorme en un único campus que confluyen solo en un ampliado. Por lo tanto, nosotros nos vemos constantemente tensionados a discutir sobre cuáles son nuestras visiones de la sociedad y de la USACH en particular. Pero aquí lo que tiene que ver y lo que nosotros realzamos como lista está justamente en que la USACH no es únicamente un trabajo hacia la interna, sino que tiene que ver con un trabajo de lo que la USACH puede aportar a la sociedad desde todos sus profesionales, desde su extensión y desde todo lo que hace como universidad. ¿Y cómo van a aportar ustedes a la sociedad y específicamente a la CONFECH cuando ya este año, por ejemplo, hubo algunos problemas con la FEUC, siendo incluso una tendencia parecida al resto, y ahora ustedes van a tener una FEUC gremialista? Y ahí veo las caras y al tiro empiezo a sacar conclusiones, pero ¿cómo ven esa relación? ¿Cómo ven la CONFECH el próximo año, cuando hay demandas sociales y demandas estudiantiles que se han mantenido por años sobre la mesa? En ese sentido, nosotros creemos como proyecto de que una de las virtudes que ha tenido el CONFECH es ser una organización unitaria que agrupa a distintas realidades de estudiantes, y en ese sentido, si bien la Católica tiene una conducción que es gremial, eso no implica y tampoco obstaculiza de que los estudiantes de la Universidad Católica se vean representados por la federación. La CONFECH tiene que ser democrática, tiene que estar al servicio tiene que agrupar las distintas visiones, tiene que ser capaz de integrar. Pero además de eso, sabemos de que el próximo año es un año que es fundamental, un año que es de reformas que son ineludibles. Va a haber una reforma de fortalecimiento de educación pública, una nueva carrera docente, va a haber una ley nueva con respecto a la institucionalidad de educación superior, y tenemos que ser claros. La CONFECH tiene que tener una posición y nosotros como estudiantes de la USACH tenemos que fortalecer lo que es nuestra universidad. Pero más allá de la postura, insisto, ustedes dos, más allá de la postura, hay diferencias políticas e ideológicas importantes con uno de los miembros de la CONFECH, insisto. Sí. Y es cierto que esto tiene que representar a todos. Pero ¿cómo van a trabajar las posturas? Ustedes dos ahí, ¿a quién habla primero? Sí, precisamente la correlación de fuerza en el CONFECH va a cambiar el próximo año. Como también el dinamismo ha sido muy distinto este año al de los años anteriores. Por tanto, creo que si bien ha dado, inclusive ahora hace poco veníamos conversando con los chicos, unas declaraciones desafortunadas, creemos nosotros, respecto al que en Chile no está preparado para la gratuidad, que lo que mencionaba el presidente de la FEUC. Pero sin embargo, y precisamente lo que planteaba Mauricio, hay una CONFECH que debe mantener su unidad, de que debe converger en posiciones comunes que fortalezcan de contenido e incidencia a nivel nacional. Creemos que el CONFECH debe mantener la unidad que la ha caracterizado en el desarrollo de todos estos años, pese a todas las diferencias que ha tenido a lo largo de la... Pero insisto, entre el deber y el poder. Ya, yo voy a responder un poco más claramente esa pregunta.
hay que ser claro con las diferencias que nosotros tenemos hoy día con la Universidad Católica. Cuando nosotros planteamos que la Universidad Católica hoy día es vocería nacional y sale el presidente electo diciendo que él no está de acuerdo con la gratuidad, diciendo que pone en duda respecto al papel central que tiene el lucro, nosotros dudamos de qué tipo de vocería va a ejercer él. Claramente tenemos diferencias ideológicas. Un vocero nacional, si bien se atiene a las diferencias o a las discusiones que tienen sus bases, también es cierto que la Federación de la Universidad Católica está federada, por lo tanto responde no solo a las discusiones de la Universidad Católica, sino que responde a las discusiones del movimiento estudiantil y del movimiento universitario en general. Cuando sale una persona que es vocero y habla directamente contra banderas de lucha que se vienen levantando, no desde el 2011, sino desde mucho antes, nosotros ponemos en duda cuál va a ser la vocería. Claramente, aquí somos diferentes, todos podemos confluir desde diferentes sectores ideológicos. Nosotros como lista tenemos diferencias ideológicas con la derecha, tenemos diferencias ideológicas con la concertación, pero vamos a confluir dentro de este mismo espacio. La duda va a ser qué va a ser él como vocero. Pero para terminar, ¿marcharían, por ejemplo, con con la agrupación de padres y apoderados de colegios particulares subvencionados? ¿Con la CONFEPA? Como lista nosotros no. Nosotros tampoco. Nunca. O sea, ellos han manifestado claramente el logro como una manera de remuneración, inclusive. ¿Y Mauricio empezó a agarrar las hojas? ¿Y qué pasa? No, tampoco. O sea, nosotros vamos a articular con todo aquel que esté a favor de fortalecer la educación pública. Y la CONFEPA claramente no. Y eso es precisamente lo necesario y lo que le ha faltado al movimiento estudiantil en el último año. O sea, la articulación con todos los actores sociales y en definitiva, que apunte al fortalecimiento de la educación pública. Y esa es la confluencia que debe liderar también la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago en el marco de este debate. Marcial, Marta, Mauricio, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por la Que les invitación. vaya muy bien. Vale, Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos dentro de poco con más noticias. Que estén muy bien.